Hola, hola, hola. Está tentada la risa la pastora. ¿Ah? Ay, Dios Un mío. abrazo para todos, un gran saludo a todas las iglesias de Tierra Santa Ñuñoa, Curacaví, Cerrillo, Quilicura, y a todos los pastores y siervos de Dios que nos ven. Un saludo para todos, somos un cuerpo Amén. y bendecimos a cada uno de los que nos va a ver, esperando que este tema hoy día es la continuación de la importancia que tiene la madurez en el propósito parte 3. Hemos ido dando tips sobre en qué consiste la madurez y que Dios necesita en el reino. Gente madura, gente con carácter, gente... Y un montón de áreas que hemos tratado en estos tres temas. Pastora, ¿cómo está? Quiero saludar. Hola, ¿cómo están? Espero en el Señor que estén todos bien, que tengamos una buena audiencia hoy día. Sí, amén. Y bien, pues esperando que esta palabra esté haciendo crecer los corazones, Amén. el carácter, ¿verdad? Estamos Que cuesta tanto, preparando. ¿no? Bueno, claro, a todos nos cuesta entender lo que Dios quiere de nosotros y que en realidad cuando nos ponemos en sus manos, a Él es tan fácil modelarnos, ¿no? Amén. Así que le vamos a dar inicio. Padre, gracias te damos, Señor, por esta bendición de poder predicar tu palabra, y oramos para que tu favor y tu gracia sea con nosotros, para que llegue a cada uno, Señor, de los que está escuchando y oyendo, y seas tú, Señor, revelándote con esta palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces se llama La importancia que tiene la madurez en el propósito parte 3. Y para eso hemos estado hablando en todos estos discipulados de la mediocridad espiritual, de la necesidad de crecer, que incluye, esta necesidad de crecer, incluye disciplina, incluye obediencia y incluye esfuerzo, que nosotros tenemos que hacer en este proceso. Amén. Hablamos también de lo que es un hijo huido, un hijo maduro, que andan con... ¿Cuáles son los hijos maduros? Los que andan conforme al Espíritu. Y que sea alguien confiable, al que se le puede confiar responsabilidades grandes. También hablamos del propósito de los mentores en el desarrollo del carácter de los hijos. La importancia que tienen los mentores también. Entonces, en el desarrollo de la identidad, en el desarrollo del llamado, del propósito de Dios en sus vidas, y en este desarrollo la formación del carácter del reino. Amén. También tocamos la importancia que tiene el aprender la fidelidad, la lealtad y la sujeción, que son áreas del carácter que toda persona debe tener, estas áreas desarrolladas. Se necesitan en el reino. Fidelidad, lealtad y sujeción. Y la importancia que tiene también el estar dando siempre cuenta a alguien. Siempre tú tienes que darle cuenta a alguien. Hablamos que el Señor dijo, a uno le di un talento, al otro 5 y al otro, pero volvió en un momento y ¿qué pasó con ellos? O sea, siempre Dios va a venir a buscar respuestas. El dar cuenta junto con la responsabilidad y también el tener un espíritu enseñable. Eso es lo que hemos visto hasta ahora en estos dos anteriores discipulados, y también hemos predicado con el pastor Julián los días domingos. Y como vemos, la formación del carácter del creyente es un proceso. Qué tremendo esto, ¿eh? Le cuesta a la gente entender el proceso, ¿verdad? Lo que pasa es que los procesos se toman con fracaso. Si Es verdad. la gente pudiera entender que un proceso es una formación, Claro. que incluso que usa Dios para todos nosotros y que cuando lo empezamos a entender se nos va haciendo más fácil Sí, amén. el camino. Sí. La verdad que a veces en todo este proceso de Dios nos volvemos impacientes. Queremos llegar a la madurez enseguida, de inmediato, que sería lo ideal. Pero nosotros venimos con un montón de antivirtudes en el alma, venimos con un montón de trancas, de abusos, de rechazo, abandono, que eso nos perjudica en el proceso, porque si nosotros entendiéramos a la primera, no habría problema. El tema es que se levanta en nosotros el yo herido
y empieza a pelear con las imposiciones de Dios. Entonces, en todo este proceso de Dios nos volvemos impacientes. Queremos llegar a la madurez enseguida, de inmediato. Sin embargo, Dios dice no. Dios dice no. Yo tengo una ruta y un proceso un poco más larga, pero que te va a llevar a ese lugar. Pero te va a llevar poco a poco, para que vayas asimilando, para que vayamos todos asimilando. Ahora, es muy importante en todo esto también nuestra entrega, porque de eso depende el avance. La voluntad sometida. Claro. O sea, de eso va a depender por qué hay algunos que crecen tan rápido y otros que no. Porque precisamente lo que dijo, la entrega hace que estos procesos se vayan acelerando. Pero cuando uno se resiste al cambio, ahí es donde Dios se tiene que devolver y empezar a trabajar con nosotros en cada área. Entonces nosotros necesitamos ser entrenados, entienda esto, y adiestrados para que aquello que Dios nos está dirigiendo. Y aunque esta ruta parezca ser más larga, mire lo que voy a decir, no fue diseñada para impedir llegar a nuestro destino. Amén. Dígalo conmigo. Aunque esta ruta parezca ser más larga, no fue diseñada para impedir llegar a nuestro destino. Amén. Eso es súper importante. Más bien, si creemos, porque todo es creer. El que no creyó será condenado, dice, pero el que creyó en mí será bendecido. Entonces, más bien, si creemos y somos perseverantes, lo vamos a lograr. Entonces, la ruta, como dijimos, va a ser dos cosas importantes. Esta ruta que el Señor que elige. Número uno, va a desarrollar nuestro carácter. Y número dos, va a producir responsabilidad y madurez en nosotros. Esos serían los frutos. Claro, ahora, ¿cuál es el proceso? ¿Y cuál es el proceso de eso? El proceso es primero, Dios lidia tratando con el alma. Amén. Y lo hace de dos formas. ¿Cuál es? Por la palabra y su revelación, pero si no obedece esta dirección, por el padecimiento o quebranto. Escuche lo que está diciendo la doctora. O sea, primero es por la palabra y su revelación. Claro, si nosotros vamos al discipulado o al culto y recibimos la palabra y su revelación, y la escudriñamos. o sea, si se nos revela esa palabra y la obedecemos, los cambios van a venir pronto. Pero si resistimos y somos desobedientes, Dios va a usar la segunda alternativa, y esa es la que a veces no queremos tener. Pero ¿sabes qué? Y que es por el padecimiento o el quebranto. Conversábamos en la mañana sobre esto y decíamos que se malentiende de que Dios quiere darnos quebranto. O bueno, Sí. dice... Sí, se malentiende. Claro, o padecimiento, pero resulta de que no es así. El espejo de la palabra, cuando nosotros recibimos la palabra, nos miramos en el espejo de la palabra. Y el espejo de la palabra está diciendo, tú lo enseñaste una vez, que es cuando uno se mira al espejo y se ve que tiene un tinte, ¿verdad? Así es la palabra. Nosotros nos miramos ahí, vamos viendo qué nos va faltando. Caminamos y a veces tenemos tiznada la cara, claro. Pero cuando nos damos cuenta, andamos por la calle con tiznado, pero cuando nos vemos en el espejo, el mensaje que nos da es que tenemos teñido, tiznado. Claro. Eso es lo que hace la palabra. Nosotros vivimos la vida, pero cuando empezamos a leer la palabra nos damos cuenta que tenemos áreas que no están resueltas, áreas que están al debe, y ahí es donde viene el quebranto, porque Dios empieza a tratar esas áreas. A ver, aquí viene un ejemplo pequeñito. Por ejemplo, cuando la palabra dice que tienes que perdonar y no has perdonado. Te miras en la palabra y te das cuenta que esa falla de carácter la tienes. Claro. Y si no quieres perdonar, vas a padecer. Exacto. Ahí viene el quebranto. Es que ¿por qué padeces? Porque de alguna manera nosotros nos salimos de la legalidad. ¿Qué es lo que es lo legal? Perdonar. Pero si no lo queremos hacer, dice que el enemigo manda verdugos para que empiecen a comerte las carnes y a tratarte. Por eso que a veces uno anda dolorido, porque hay demonios, hay espíritus que empiezan a trabajar a favor, o sea, más bien en contra de lo que tú... Porque mira, Satanás fue vencido. Pero ¿qué es lo que le da derecho legal a él? Nuestra desobediencia. Cada vez que nosotros, entonces, a eso se refiere que es un quebranto, porque empezamos a trabajar en contra de lo que es el reino. Y eso le da legalidad a las tinieblas, y las tinieblas empiezan
Por eso es que andamos doloridos, andamos cansados, andamos mal. Porque Dios nos ama y no va a querer Claro. que pasemos por eso. Claro. Entonces, volvemos a repetir por si hay alguien que no se había todavía conectado. Dice que va a producir, dice, hay una ruta, como dijiste, que va a hacer dos cosas, que la número uno va a desarrollar nuestro carácter, Amén. ¿no? Y la la número- segunda va a producir responsabilidad y madurez en nosotros. ¿Y cuál es el proceso? Dijimos que el proceso primero Dios lidia con el alma y lo hace de dos maneras. Por la palabra y su revelación, que es lo que estábamos conversando, y después dijimos por el padecimiento o quebranto, y dijimos ¿y por qué? Porque entre tanto que la vida del alma reina dentro de nosotros, Así es. seremos incapaces de aceptar y obedecer las órdenes de Dios A la primera. ¡Wow! Sí, es verdad. Sí. ¿Y quién no ha vivido eso? ¿Por qué pasa eso? Porque ya vimos que el alma es voluntariosa. Claro. Quiere hacer las No se cosas, sujeta. no se sujeta a nadie, es independiente, quiere hacer sus cosas a su forma. No se olvide que el alma es la vida natural del hombre. Por lo tanto, no puede producir, y esto es bueno que usted lo sepa, no puede producir fruto espiritual. No puede. Por eso el precio para nosotros es la muerte. Y no es que la muerte nos pegue un tiro, sino que la muerte a esta vida del alma, a esta vida voluntariosa, a esta vida del alma que es independiente, que quiere hacer las cosas, que es soberbia, que es orgullosa, a eso se refiere. Oye, y que defendemos esta vida, ¿no? Sí, pues sí. La vida del alma la defendemos, nadie me va a mandar, Exacto. ¿no? Yo voy a hacer lo que quiero, pero en el fondo, si fueras feliz, si estuvieras bien, Claro. si no te sintieras deprimido, vale, pero Claro. más encima vives mal. Es que eso no se, eso por eso que yo últimamente con los pastores hemos estado hablando de revelación. ¿Te acuerdas que Pablo decía yo espero y oro para que dé espíritu de sabiduría y de revelación? Porque si esta palabra se revelara, si se revelara que nosotros en Dios tenemos todo, todos los tesoros están en Él. La parte de sanidad, la parte espiritual, la parte finanza, la parte sabiduría, todo está en Él. Él es el que te abre las puertas del cielo. Por lo tanto, no puede producir fruto espiritual y el precio es la muerte. Por eso el Señor dijo, vamos a dar dos ejemplos que están en la palabra. La primera dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿te acuerdas? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Y la segunda está en Juan 12, 24 y 25, y dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y aquí dice, y el que ama su vida, y esa vida significa la vida del alma, la vida psiche. El que ama su vida psiche, la del alma, la perderá. Y el que aborrece esa vida del alma en este mundo, para vida eterna la guardará. Es una manera de decirlo. Por ese camino del alma no vas a lograr ni una cosa. No vas a dar fruto. No vas a dar fruto para Dios. O sea, bien. No vamos a dar fruto para Dios. No. Que ahí está la separación. Claro. ¿Y cuál es la condición? La muerte, porque sin muerte no hay fruto, lo acabamos de decir. Exacto. Y aquí es donde somos autoengañados. Por Dios que todos somos autoengañados. En algún minuto, ¿no? Batallamos con eso. Y aquí es donde somos engañados, porque todas las energías generadas en el alma, incluidas el talento, los dones, el conocimiento, la sabiduría, que es la sabiduría humana, Sí, amén. no pueden capacitar a los creyentes para llevar fruto espiritual. Es que eso es lo que nos entiende. Entonces de repente creemos porque tenemos un talento, que cantamos bien, que tocamos un instrumento, que tenemos un cartel profesional, somos, pero son talentos del alma, no del espíritu, no producen fruto espiritual. Entonces, todas las energías generadas en el alma, incluido, como dijo usted, el talento, los dones, el conocimiento, la sabiduría humana, no pueden capacitar a los creyentes para llevar fruto espiritual. Y aquí viene lo maravilloso. Porque no hay nada que Dios enseñe que Él no haya hecho. Que no haya vivido, sobre todo ahora que estamos tan actuales en la Semana Entonces, Santa. si el Señor Jesús tuvo que morir para dar fruto, también nosotros tenemos que morir para poder producirlo. Oye, y esto es tan importante, si el Señor lo hizo, porque en el fondo,
todo esto que estamos enseñando y lo que el Señor Jesucristo vino a hacer a la tierra fue hacer morir la carne, por eso la crucificó. Claro. ¿No? Y la hizo en la humana, no la hizo como Dios. Exacto. Como porque podemos decir, ya, pero si como Dios cualquiera muere y se levanta. Sí. Lo hizo en la carne. Sí. Para crucificar la carne, para enseñarnos a nosotros que sí se podía hacer. Amén. Que esta carne sí se puede crucificar si nos metemos con el Espíritu y en el Espíritu. Es Porque que, sin el va, Espíritu no se puede. va alineado con el Espíritu, porque nadie, no hay un ser humano que pueda cambiar el carácter o la formación de carácter si no es por el Espíritu. Wow. Porque el Espíritu es el que lo llena de gracia, y la gracia es el poder inmerecido o el poder otorgado para poder resistir los cambios, para poder hacer, porque es una ayuda de Dios, como que Dios te estuviera apoyando, desde adentro hacia afuera, Sí, amén, ¿entiendes? amén, sí. Entonces cuando nosotros no usamos esa herramienta, es hacerlo solos, no se puede lograr el nivel que Dios espera de nosotros si no se hace. Mira, se puede hacer con buena voluntad, pero cuando las personas no te resultan, ¿qué pasa ahí? Se vuelve de nuevo a ¿cuánto se llama? A resistir la persona. Claro. No, se vuelve a resistir. ¿Se está escuchando bien? Es que no sé si se cortó. Para que nos digan si seguimos, porque no salió en cero. ¿Qué dice? No hay cambio real. No, estamos conectados, ¿no? Sí, estamos conectados. No hay cambio real, ¿no? Si lo hacemos en la carne. Entonces, el mayor peligro nosotros, en el servicio cristiano, es apoyarnos en nosotros mismos y sacar los recursos de nuestro poder del alma. Lo hemos enseñado muchas veces. El Señor, cuando habla de muerte, y aquí es importante, aquí nos vamos a desviar un poquito, el Señor cuando habla de muerte no habla de mejorar el alma, porque a veces nosotros peinamos al yo, le enseñamos a comportarse de una manera, pero bajo presión sale lo verdadero. Dios está hablando de cambios de vida nueva. Por eso que dice, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Eres una persona nueva, naciste de nuevo. Por eso que habla de nacer de nuevo. Sí, yo explicaba eso. ¿Me entiendes? Yo explicaba eso. Yo explicaba el tema del ser espiritual, que es el que se alimenta con la palabra y es el que crece con la palabra, ¿no? No la carne, no el alma. El alma se redime. ¿Sí? ¿Estás preocupado? No. Entonces, se está escuchando bien, ¿cierto? Sí, sí, nos pueden decir si se está escuchando bien, por favor. Vamos a ¿Alguien me puede contestar al tiro si se está escuchando bien? Estamos teniendo... Ya, sigamos. Parece que no. Bueno, sigamos. El Señor, cuando habla de muerte, no habla de mejorar el alma o de mejorar el ego, sino que habla de reemplazarlo. Y Isaías, capítulo 61, versículos 3 al 4, sí, dice: a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria. Escuche bien. Ya, ok, gracias. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Fíjese que no es un cambio, es un reemplazo, no es mejorarlo. Entonces dice, a ordenar, Isaías 61 del 3 al 4, ordenar que los afligidos de Sión, que es la iglesia, la Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados, una vez que hagan los cambios, árboles de justicia, plantío de Jehová, para la gloria suya. Y si uno hace estos cambios, mire los resultados de este cambio, que está en el versículo 5, dice, reedificarán la reina antigua, levantarán los asolamientos primero, restaurarán las ciudades arruinadas, estamos hablando internamente de la familia, en todo eso, los escombros de muchas generaciones, y versículo 6, sáltese, y dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Amén. O sea, el cambio tiene un precio, si es verdad, pero el cambio
te abre puertas insondables espirituales y en la vida natural. Y otra cosa que cuando dice aquí, cuando dice, y levantarán los aislamientos, los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, y dice los escombros de muchas generaciones. Alguna vez hemos predicado mucho sobre esto, de que no nos damos cuenta que cuando tenemos el encuentro con Cristo, cuando tenemos el real encuentro, en nosotros paramos todo lo que es maldición generacional. O sea, nuestros hijos, nuestros nietos, los bisnietos, ya no van a vivir las mismas ruinas, las mismas si nosotros tenemos el cambio, todo empieza a cambiar en la familia. Exacto. Porque empiezan a cambiar los malos hábitos que fueron formados por un alma atribulada, un alma que fue abusada, que fue maltratada, etc. Entonces, Isaías 61, 3 y 4, y después se salta al 6. Esa es la palabra. Por eso Dios en este proceso, hermano, va a trabajar en nosotros y con nosotros. Mira lo que está diciendo. En este proceso va a trabajar en nosotros y con nosotros. Porque como dije, si usted busca del Espíritu, busca llenarse del Señor, del Espíritu Santo, es Dios mismo el que ya venció desde adentro para trabajar en cada área que tiene errado nuestro carácter. En esta formación de carácter es Dios mismo ayudándonos desde adentro. Pero si usted nunca ora, usted nunca se acerca a Dios, es como una cosa impositiva de letra. Y nunca vamos a cambiar, va a seguir saltando la carne, va a seguir saltando las emociones que nos van a gobernar. Claro, y se queda parado en la pura religión nomás, con ritos. Entonces, claro, exacto. Entonces en este proceso es importante entender que va a trabajar Dios en nosotros y con nosotros. O sea, Él quiere quitarnos toda área, hermano, en la cual nosotros tengamos el control. Wow. Por eso Dios nos quitará toda área donde se mueva la autosuficiencia, la independencia, el orgullo, el egoísmo, la rebeldía, la rebeldía, ¿siga? La independencia, la obstinación. ¿Qué tremenda es la obstinación? La obstinación, la desobediencia. Es que hechicería en el fondo. La obstinación, cuando estamos obstinados. Y gente que está obstinada, hemos pasado alguna vez por ahí también. Y cuando uno está obstinado, está tan autoengañado. Es verdad. Se quiere salir con la suya, cree que él está ganando, pero en el fondo está perdiendo. Y es una imposición, el obstinado impone ¿cuánto se llama? Su verdad aparente, ¿no? Y está tan alejado de Dios, además. Siente que le quieren hacer mal o le quieren imponer algo, pero es por su bien, no se da cuenta. La desobediencia. ¿Usted se acuerda cómo era Pedro antes de ser tratado? O sea, la verdad es que no lo conocí, pero pero sí leí sobre él. Era autosuficiente, ¿te acuerdas? O sea, tenía muchas antivirtudes. Era autosuficiente, era impulsivo. Independiente. ¿Y qué más? Orgulloso. Mira estas características que él tenía en el alma: autosuficiente, impulsivo, independiente y orgulloso. Pero la palabra también dice que el Señor, como buen alfarero, alguna vez lo enseñamos también, trató su carácter y sacó los obstáculos. ¿Se acuerda que decíamos que el alfarero podía hacer la vasija de nuevo? Sí, Él sacó los obstáculos como lo hace con nosotros. Por eso es que ríndete al Señor. Y Pedro aprendió la humildad y aprendió a sujetarse, aprendió a ser enseñable, que era algo difícil para él. Aprendió. ¿Y dónde está eso? En el libro Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículos 5 y 6, para los que están anotando, les vuelvo a repetir. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6, dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. ¿Desde dónde? Cuando él... Mire, por eso te digo, aquí uno ve, viene del proceso. Viene ya bien amansado. O sea, él era autosuficiente, impulsivo, arrebatado, independiente y orgulloso. Y termina después del proceso diciendo: jóvenes, está sujeto a los ancianos, algo que él no hacía. Y todos sumisos, algo también él no tenía, unos a otros. Y agrega, pastora. Revestidos de humildad, o sea, wow. ¿Por qué?
porque Él lo vivió en carne propia. Claro, ¿Por qué? porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí está. ¿Qué real es eso? ¿Has visto una persona humilde? Todo el mundo le quiere hacer bien a la persona humilde. ¿Te has fijado? Pero a los soberbios los resiste. Pero uno mismo resiste. Esta persona es soberbia, uno la resiste, no quiere estar con esa persona. Así que si usted se siente, con esta palabra que estamos dando, siente que usted es medio rebeldón, medio soberbio, Porque le queda todavía. le queda, trate rápido con eso, porque Dios resiste, significa se opone a los soberbios, a los orgullosos, a los que no quieren aprender. Entonces Dios, quiere decirte, que tiene frenos para domar a personas medias tercas y rebeldes. Wow. Dios tiene frenos. Yo lo sé. Tiene freno. Entonces dice, Dios tiene freno para domar a personas tercas y rebeldes que siempre quieren aprender las cosas por la vía difícil. Por Dios, que sobre todo nosotros como nación chilena, somos medios duros de cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Somos duros de servicio. El Salmo 32, en el versículo 8 y 9, para los que están anotando ahí, Salmo 32, versículo 8 y 9, dice así: te haré entender Amén. y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Porque Dios siempre está preocupado de que nosotros tengamos las mejores bendiciones, por lo tanto Él nos está mirando entender. y dice, te haré entender y te enseñaré. 9. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, Wow. que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿No? O sea, aquí mira, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Los caballos, el cabestro es esta cosa de metal que va en el hocico, que cuando le pegan la tirada al caballo, que es rebelde, le aprieta el paladar con una lengua y le viene como una especie de asfixia. Por eso que el caballo después, ya el tiempo que es tratado, con un puro toque de la pierna dobla, con la otra dobla, ya no se resiste. Al principio salta, pero una vez que le ponen cabestro, entonces, ¿por qué hay que llegar a ese punto? Y de hecho dice que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Cuando mucha gente se acerca a Dios, cuando están quebrantados, cuando no tienen futuro, no ven por dónde Dios va a cambiar una situación que está viviendo. De enfermedad, de derrota, de ruina, de tanta cosa. ¿Por qué acercarse cuando estás en problemas? Acércate bien, acércate cuando estás bien. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Otros aspectos indispensables para crecer y agregar al carácter, ¿no? Hay otros aspectos. Pedro también dice, nos muestra que tenemos que preocuparnos de ir agregando otros principios al carácter. A medida que vamos creciendo, se le van agregando principios. Exacto. ¿No? En el libro 2 de Pedro, en el capítulo 1, versículos del 5 al 9. 2 de Pedro 1, del versículo 5 al 9, para los que están ahí. 2 de Pedro 1, apuntes. 5 al 9. Ahí Pedro nos da una muestra que tenemos que nosotros ir trabajando en este proceso de ir agregándole principios al carácter. Progresivo, ¿eh? Entonces, progresivo, dice, pastora, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, wow, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y agrega. Porque en el 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Está hablando de fruto, que si nosotros añadimos toda esta área, nos vamos a quedar, o sea, no vamos a estar ociosos ni sin fruto es en cuanto al conocimiento de Cristo. Pero, el 9... Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. O sea, no tiene visión. No, claro. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, recibió a Cristo, fue perdonado sus pecados, pero en el camino va olvidando. Algunos se devuelven. Sí, sí. Por eso dicen que la salvación se pierde, ¿no?
Algunos dicen que no, pero... Vamos al número 1, ¿no? Vamos A ir desglosando esto. a escudriñar cada punto de esto. Dice el número 1, añadir a vuestra fe virtud. ¿Qué es lo que significa virtud? Fuerza es una acción. O sea, añadir a vuestra fe una acción, una fuerza activa o en una excelencia moral significa eso, virtud. Vuestra fe debe expresarse en acción. Pablo dijo a los corintios que el sello de mi apostolado sois vosotros, o sea, tiene que haber una muestra y lograr el cambio. ¿Por qué dice esto? Porque lograr el cambio de personas tan contaminadas, tan conflictivas y carnales como eran los corintios, era una tarea que requería de mucha excelencia para lograr sacarlos de la mediocridad y de la tibieza espiritual que ellos tenían. Wow. Entonces, Pablo dice, dijo, el sello de mi apostolado sois vosotros. O sea, la muestra que yo hice en ustedes vienen haciendo lo que yo... Lo que estoy sembrando en ustedes tiene una que verse. excelencia para lograr sacarlo de la mediocridad y la tibieza espiritual. ¿Y cómo eran los corintios? 1 Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? No, le dijo, andáis como hombre común, Natural. como hombre natural, Claro. no como espiritual. Entonces, para eso hay que tener una excelencia para poder transformar tu medio ambiente. Número 2, dice Pedro, a la virtud, también dentro del desarrollo del carácter, hay que agregarle conocimiento. Y esa palabra conocimiento no es conocimiento en sí, sino que es entendimiento de la verdad espiritual. Lo que nosotros estamos dando Eso a significa, conocer, exacto. ¿no? Porque a veces hay palabras que dicen una cosa, pero tienen un significado mucho más profundo. En este caso, Pedro dice, a la virtud agreguémosle conocimiento. Y esa palabra conocimiento, para que usted lo agregue, significa entendimiento de la verdad espiritual. Wow. Percepción o comprensión también. Percepción, comprendo la palabra, Claro. se me revela la palabra, tengo comprensión de esto. El Señor dijo en Óseas, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la palabra de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. wow. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Wow. Lo leemos de nuevo. Del pecado de mi pueblo comen. Comen. O sea, del pecado de mi pueblo comen. Porque en el fondo se empiezan a influenciar por las cosas malas. Se alimentan de eso. Claro. De la maldad se De la alimentan. maldad, del pelambre, de la desnotar a una murmuración, persona. De ser Y desleales. en su maldad levantan su alma, porque el alma se vuelve a vitalizar con cosas del mundo. Claro, ya la estábamos venciendo. Claro. Pero ahora se vuelve a levantar. Entonces, por ¿cierto? eso que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, O sea, pero de mi revelación, palabra. revelación, Exacto. revelación. Por cuanto desecharon el conocimiento, yo también te voy a echar del Por eso es sacerdocio. importante leer la palabra y meditarla, ¿no? Entonces, podemos tener conocimiento, hermanos, de muchas cosas. Pero quien ignore la palabra de Dios puede perderse para siempre. Porque Él es el que hizo los cielos y la tierra. Y es el que da el fin al final de todo esto, de la vida humana, es el que da el final. Él es el que tiene ya, primero, es una persona, es un Dios que se mueve en la eternidad. Que Él ya sabe lo que pasó adelante. Nosotros todavía no llegamos a ese lugar. Nosotros vivimos un presente. Pero Él vive en el futuro y o sea, Él se mueve. Él ya sabe lo que viene. Por lo tanto, más encima nos anuncia lo que viene. Y así todos nosotros, por eso que dice, búscame mientras yo pueda ser hallado. Significa que va a haber un momento que no va a estar. Acércate a mí para que yo me acerque a vosotros. Entonces, es el conocimiento de la palabra la que garantiza al hombre el éxito y la felicidad.
El conocimiento también debe venir como resultado de una excelente relación con Dios, ya que Él mismo puede abrir nuestro entendimiento. Si usted le pide, Señor, yo necesito que me des sabiduría, ensancha y dame sabiduría, porque la palabra dice, el que quiera sabiduría, pídamela, y yo se la daré. Pero pídala creyendo, ¿eh? Sí, y se la daré abundantemente. Si yo quiero, Señor, dame diseños para organizarme en este trabajo, Dios te la va a dar. Porque Él piensa parte de que Él hizo todo, el universo y todas las cosas. Por lo tanto, a veces nosotros no le echamos mano a la vida eterna. Entonces, el conocimiento también debe venir como resultado de una excelente relación con Dios, ya que Él mismo puede abrir nuestro entendimiento. En Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Qué tremendo lo que está diciendo acá. Mira la profundidad que tiene esta palabra. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, los líderes, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis, porque eso es lo que pedimos todos nosotros. Porque si la iglesia crece, esta iglesia se va a ir como por un tubo y va a hacer todo lo que Dios dijo que iba a hacer. Entonces dice, no cesamos de orar por vosotros, de pedir que sean llenos primero del conocimiento de su voluntad, de Dios, y en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, hay una inteligencia espiritual. Versículo 10, pastor. El versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, también es área imperiosa del carácter crecer en todas estas áreas que estamos hablando y que Pedro está añadiendo. Amén. Número 3, dice, al conocimiento agrégale dominio propio. O sea, no basta con este conocimiento de inteligencia espiritual. A eso también hay que agregarle conocimiento, dominio propio. Autocontrol. Que también se llama templanza, ¿no? Templanza. La persona que tenga dominio propio aprende a decir no. Y fíjate qué importante aprender a decir no. No solamente... O sea, el no se traslada a muchas áreas. Así. Porque no vas a ser una persona influenciable para ser parte de un grupo. O sea, vas a poder decir no. Vas a poder decir no cuando también tengas alguien, tu pareja quiera tener intimidad contigo y no es el tiempo. Vas a poder decir no a muchas cosas. A tu carne, claro, cuando quiere hacer algo indebido. Entonces, aprender a decir no también. Es que es súper profundo esto de aprender a decir no. Incluso cuando te quieren abusar, no sé, pues hay personas, yo estoy leyendo sobre este tema, y hay personas que no saben decir no y se van cargando de trabajo. ¿Sí? Tú me pides y me dices a mí, me elogias y me dices, es que no tengo otra persona, solamente confío en ti porque tú lo haces súper bien y yo ya tengo un trabajo. Pero para quedar bien. Pero asumo otro trabajo y al final estoy tan angustiado y estoy tan cansado. Exacto. Estoy tan cansado que al final creo que Dios me está mandando todo esto y nunca Dios te lo mandó. ¿No? Y generalmente viene de un tema de rechazo. Para que no te rechacen, a veces tomas trabajos que no deberías tomar. O sea, asumes responsabilidades que no tienes que asumir. Entonces, la persona que tenga dominio propio aprende a decir que no. No se deja seducir por los deseos desordenados de la carne, sino que la fuerza interior le ayuda a colocar freno a los impulsos carnales. Estamos hablando aquí de cuando nos airamos, ¿no? Cuando nos enojamos y dejamos botar un trabajo por la ira. O podemos hacer, no sé, a lo mejor tener una discusión fuerte en casa y podemos tirar las cosas y los niños están viendo. O ¿no? Cuando a mí me preocupa porque, mira, cuando uno está corrigiendo, está enseñando algo, de repente yo los miro a ustedes y hay algunos que se enojan y ni siquiera les redarguye el espíritu y eso es preocupante. Y pueden estar una semana y la semana siguiente todavía andan con cara enojado. Y tú ni siquiera sabes. Claro, entonces tú decís, si el espíritu no lo está redarguyendo, tiene una vida muy mala. Sí, es porque no está teniendo tampoco... No, está en la carne pura. No está teniendo intimidad. Y aquí viene esta parte que es tan importante, con la intimidad con Dios.
¿Te acuerdas cuando yo hablaba que Dios te quiere hablar al oído? ¿Quién le habla al oído al otro? Si no está íntimo. Claro. Eso es porque no hay una relación íntima con Dios. Por eso que también los impulsos carnales están ahí entonces, a flor de piel. ejemplo para aprender esto. Cuando a ti hay una cosa que permanece, a pesar que Dios te dice otra cosa, es porque estás ahí muy alejado de Dios. Claro, y eso es carnal. Claro. Eso es Aunque carnal. vayas a la iglesia. Sí, claro. Porque si tú no puedes pasar por encima de una ofensa, no puedes pasar por encima de un enojo, no puedes pasar por encima de un reto, es porque no estás entendiendo el proceso. Y además que hay personas que se sienten ofendidas por todo. Bueno. Te ofendís por todo, no sé, te enojas Claro. por todo. Entonces, dijimos que no le pone freno a los impulsos carnales, a las emociones, a estas desordenadas. Por eso es tan importante en el desarrollo del carácter el autocontrol. Diga autocontrol. Autocontrol. Porque si la persona es arrebatada, impulsiva, lo que estamos hablando, celosa, visceral, ¿cuántos crímenes se han hecho? Se deja llevar por lo que celo, ¿no? siente. No, es que yo siento esto Sí, y le claro. dicen, el Espíritu Santo me mandó. A mí me da una tristeza y una preocupación cuando hay personas que dicen, no, es que el Espíritu Santo nos mandó a hacer esto, pero es algo completamente contra Dios. Contra la palabra, porque Exacto. no la han leído, ¿no? Claro. Porque primero Dios no es desunión, No, Él es po. unidad. No, po. Lo tenemos Entonces que cuando mezclar. hay personas que por una división se abren y dicen, Dios me dijo, no, Dios no te dijo, por lo menos el Dios de nosotros no es el mismo. El que te habló fue tu emoción, Claro, tu claro, ¿cuánto se entonces llama? van en Carnal. contra y hablan, dicen, pobre del que haga a usar el nombre de Dios en vano. Sí. Es que ahí también está implícita Entonces, la falta de si la temor. persona es arrebatada, impulsiva, celosa, visceral, que se deja llevar por lo que siente, jamás podrá ser un buen testimonio como un fundamento cristiano. Porque se aleja de la enseñanza de Jesús. Porque no puede controlar sus emociones, entonces sus emociones lo dictan. O sea, y esas emociones lo gobiernan. Hoy día no tengo ganas de ir, entonces no voy a la iglesia. No, eso es carnal, eso es puramente carnal. Uno se obliga muchas veces. Acuérdense que lo que decía David, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Por qué le hablaba al alma? Porque el alma se levantaba. Claro, porque el alma se tiende a levantar. Entonces, si usted no puede controlar las emociones, se vuelve peligroso y es un niño espiritual. Proverbio, esto lo hemos hablado muchas veces, 16:32, dice, mejor es el que tarda en enojarse o airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. O sea, tomar una ciudad es algo grande, pero para Dios el que se enseñorea de su espíritu es mayor. Imagínese usted. Dominio propio. El dominio propio es la capacidad y la habilidad de controlar las emociones, no dejando que tus deseos primen en nuestra vida y guiarlas en un sentido positivo en el proceso de las relaciones con los demás. Amén. Eso es dominio propio. Dominio propio. Entonces, en el 4, al dominio propio, ya tenemos dominio propio. Sí. Ya entendemos lo que es el dominio propio. Ahora, a este dominio propio tenemos que agregarle paciencia. Y esta paciencia que sale ahí en Pedro significa soportar algo por mucho tiempo, que también se llama perseverancia. Agréguele ahí para que usted en las notas de su Biblia después le ponga en esta palabra de Pedro, porque viene hablando que el conocimiento hay que ponerle dominio propio, al dominio propio paciencia, que es soportar algo por mucho tiempo, perseverancia. La perseverancia es constancia. Nos invita a no desanimarnos ante ningún obstáculo y soportar cualquier sufrimiento. En Mateo 10:22 dice, Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el final, este será salvo. Y mira lo que dice, ¿eh? El que persevera hasta el final. será salvo. Porque Este significa será que en el salvo. camino podéis perder. Entonces, esta palabra te corrobora de que sí puedes perder la salvación. Claro, porque también dice al final, y el que no obedece será borrado. ¿Y Del quién es libro de la borrado? vida. Del libro de la vida. ¿Y quién es borrado? Alguien que estuvo ahí. Porque él no puede borrar a alguien que nunca estuvo ahí. Hebreos capítulo 6, versículos 12 dice... 12b. No, 12 no. Ya. Que está mal hecho ahí. Ya. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino
imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, que significa perseverancia, heredan las promesas. Entonces la pregunta que surge es, ¿cómo se heredan las promesas? Con fe y paciencia o perseverancia. Amén. Hay otra escritura que habla también de esto en Efesios 4:2. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Wow. Otra característica de carácter que debemos tener. Sigamos. Tenemos paciencia ya. A esa paciencia hay que agregarle piedad. ¿Y qué es lo que es la piedad? Devoción por las cosas de Dios. Conducta sana. Eso es la piedad. Santa. Una persona, conducta santa, es una persona piadosa. Amén. Equivale a vivir permanentemente en la presencia de Dios, y donde quiera que vayamos, el ambiente se verá afectado por el mismo olor fragante de nuestra conducta. ¿Y salió romántico esto? Repítalo. Equivale a vivir permanentemente en la presencia de Dios, y donde quiera que vayamos, el ambiente se verá afectado por el mismo olor fragante de nuestra conducta. Y claro, a veces uno lleva a cuesta la presencia de Dios y entra a un lugar y se siente en el aire. Oye, y esto le tiene que haber pasado a los apóstoles cuando entraban a una casa y decían, pasa en este lugar, ¿no? Pasa esta casa. Pasa esta casa. Y todo lo que estaba dentro se sujetaba, pues si había algún espíritu inmundo se sujetaba ante esta conducta santa que tenían ellos, ¿no? Pero ¿no le ha pasado que cuando usted tiene los momentos de comunión con Dios más fuerte, está lleno de su presencia, donde va, a veces está hablando con personas y la gente empieza a llorar? Porque tu presencia, la presencia de Dios en ti, trasciende. Y a eso es lo que tenemos que llegar, Amén. Iglesia amada. Amén. A eso tenemos que trabajar para llegar a eso. Eso es lo que Dios está diciendo. Esto es lo que viene si usted y hacemos estos cambios. Amén. Para allá vamos. Amén. Lo estamos intentando. Así que a la paciencia, piedad. Y a la piedad, dice Pedro, hay que agregarle algo más. Afecto fraternal. Wow. Esto florece de un amor sin reservas. Y no se puede tener afecto fraternal si no está ese amor de Dios en nosotros. Y consiste en expresar amor a nuestros hermanos. El amor fraternal es expresivo, se expresa, se muestra. Si nuestro hermano llora, entonces lloramos junto a él. Cuando alguien pasa por una prueba, debemos identificarnos con su dolor, con su necesidad, ser un apoyo. El amor fraternal nos permite mostrar que somos una expresión del amor eterno de Dios aquí en la tierra. Y esto nos demanda tener un corazón perdonador, soportar a los difíciles de soportar. Wow. Sin excepción de personas. Porque de repente uno igual tiene acepción de personas. Y Dios, como hijos de Dios, nosotros no podemos tener ese tipo de cosas. Claro, lo que pasa es que como venimos hablando del desarrollo del carácter, cuando dice soportar a los difíciles de soportar, si no estamos llenos de este amor fraternal es imposible. Amén. ¿No? Y termina, y al afecto fraternal, dice Pedro, hay que agregarle amor de Dios. Amor de Dios. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Amén. Siempre lo he dicho así. De hecho, lo dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Y dice así. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece o detesta a su hermano, es mentiroso. Wow. Te lo dice, ¿verdad? Ahí está la regla de que usted dice, no, yo amo a Dios, Dios está conmigo, pero, ay, no me hablen de él, no me hablen de esta persona, me carga. Usted tiene un problema de mentira. Tenemos un problema de mentira. Bueno. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece o detesta a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo podemos decir amor Dios al es Señor? claro en su palabra. Por eso es que uno la tiene que leer y porque se va a confrontar muchas veces uno mismo. Oye, en la mañana yo cuando conversamos y te decía que normalmente decimos amar a Dios, pues nosotros queremos a Dios. Sí, porque no... Porque estamos en la etapa del querer, dame esto, dame este otro, dame esto, arréglame el matrimonio, dame el hijo, en fin, qué sé yo, dame. Pero ¿quién está enamorado del Señor Sí. para amar a Dios de tal forma que solamente quiere estar en su presencia por Él? Y nada más que por Él, no importa si no te añade. Amén. Si nos enamoramos de Dios de esa forma, el carácter inmediatamente se alinea. Nos necesitamos. Claro, porque ninguna otra cosa empiezan a florecer todas estas características que hemos enseñado de
de la madurez espiritual y del proceso del carácter. ¿Mm? Entonces Pedro Y mira, termina. tengo una cosita chiquita más que agregar. Si amamos a Dios y estamos enamorados de Dios, amamos a Dios, vamos a amar todo lo que Dios ama. Exactamente, tú lo has Por dicho eso, muy bien. claro, por eso que vamos a amar al hermano sin condición. No nos va a costar porque No. es Dios dentro de ti. Po. Claro. Y Él está tomando más partes de nosotros. Autoridad. Si ese es el gran proceso, que Dios dentro de nosotros, cada día rindamos más áreas hasta que le rindamos todas las áreas. Amén. Va a ser Dios obrando, entonces Dios le va bien, te va a ir bien en lo económico, te va a ir bien en el amor, te va a ir bien en todo. Porque Dios está obrando en nosotros. Y después que Pedro habló de toda esta añadidura que hay que agregarle al carácter, termina diciendo en 2 de Pedro, en el 1 del 8 al 11, termina diciendo lo siguiente, y que es muy interesante, pastora. Dice, porque si estas cosas... ¿Cuáles cosas? Todas las que hablamos. Las que hablamos, ¿no? Porque si estas cosas están en vosotros, están en nosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, no tiene visión, está ciego, no hay visión, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. 10. Por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Mm? Está ahí, yo creo, ¿no? Sí, esperen un poquito. Gran parte del cristianismo moderno, hermano, enseña que recibiremos las bendiciones de Dios gratis sin pagar ningún precio. Eso no es eso. Queriendo decir, sin ninguna responsabilidad de nuestra parte. Y esta es una mentira falsa, tremendamente falsa. Nada es gratis. Bueno, la salvación es gratis, para nosotros es gratis, pero tuvo que haber una persona que pagara el precio alto de esa salvación. Cristo. Cristo pagó el precio del pecado. Un precio que era imposible de pagar para ser humano. Sobre todo en este tiempo. Algunas personas en la iglesia global, estoy hablando de la iglesia general, quieren todas las bendiciones de Dios sin tener que obedecerlo, sin tener que someterse a Él, sin tener que orar, sin tener que diezmar, sin tener que ofrendar, sin tener que obedecer, sin buscar su rostro. Y Pablo dice en 1 Corintios 15:10, y con esto terminamos, pero la gracia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano, no ha sido gratis para conmigo. Antes he trabajado, ¿se acuerda el que no trabaja no come? Antes he trabajado más que todos ellos. Por eso tengo este fruto. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, si yo y usted crece en la gracia de Dios, que es la comunión con Dios, el poder del Espíritu Santo, obviamente que eso le va a permitir a usted ser lo que es, lo que Dios, dar fruto. Entonces, en la ley del intercambio, la medida en la que damos de nosotros mismos a Dios, mire lo que digo, la ley del intercambio, la medida en la que damos de nosotros mismos a Dios, es la medida en que Él se da a sí mismo por nosotros. De hecho, pastora, de hecho, el corazón rendido es una señal de madurez espiritual. Un corazón que está rendido tiene que tener fruto. Y las personas que están rodeándola se van a dar cuenta, algo tiene que es diferente a los demás. amén. Los principios de la bendición de Dios serán efectivos en nuestra vida en la misma medida que le rindamos a Él nuestro corazón, voluntad y derecho. Vuelvo a repetirlo. Los principios de la bendición de Dios serán efectivos en nuestra vida en la misma medida que le rindamos a Él nuestro corazón, nuestra voluntad y nuestros derechos. Así que esperamos que esta palabra, junto con las otras dos, haya sido de una gran bendición como discipulado, porque es lo que nosotros tenemos que trabajar para el tiempo que viene. Dios prometió cosas grandes para fines de este año, o de mediados de este año para adelante, pero nosotros necesitamos hacer estos cambios. Nosotros tenemos que mirarnos hacia adentro y trabajar en el desarrollo del carácter,
en la madurez espiritual necesitamos hacer cambios fuertes, hacer una cirugía interna en nosotros, en nuestro espíritu, Sí. en nuestra alma más bien, para hacer los cambios. Estamos todos en esto. Por eso es que nosotros estamos pronto a hacer un ayuno congregacional de 21 días. Y lo vamos a hacer de acuerdo a distintas áreas que usted pueda, cada uno pueda estar ahí, desde el más grande al más chico. Así tenemos la gran oportunidad, es una semana bien especial para todos nosotros, sí, Semana Santa, ¿no? Que es una semana para meditar, es una semana para estar en una comunión. Más que yo digo, está bien, podemos descansar, pero en ese descanso no podemos perder de vista lo que somos y quién es Cristo en nosotros. que no sea una Semana Santa como el weekend, Claro, sino para descansar, sino que meditar. también sea meditar en que es un día especial. No, y lo que debemos, pastor, y lo que le debemos a Jesús. Por eso, ¿no? debemos valorar Claro. el día y no como verlo como, ¡ay, qué rico, un weekend! No, puede irte, si usted se quiere, sale, pero que no pierda de vista el momento, que es cada día mira, el hombre se ha ido poniendo cada vez menos responsable y ¿cómo le llaman cuando no son agradecidos? Cada vez se ha ido perdiendo hoy día la gratitud. La cena del Señor, hay gente que antes no se la perdía, la cena, hoy día les da lo mismo. Hoy día el tema de Cristo es un gran día, la Semana Santa, que se conmemora, si bien es cierto, también es un gran triunfo, pero la gente no lo ve como es. Ha ido perdiendo y es parte del carácter también. No, y porque se vuelve un ritual, y todo ritual, ese ritual que se va haciendo religión, es la que divide y es la que no tiene frutos. Sin reverencia, dice. Falta reverencia, Débora. Falta reverencia. Sin reverencia, sin esa... Pero sí quiere la respuesta de Dios. Claro, por eso. Entonces, todo es siembra y cosecha. Así que, mire, este viernes, por caso especial, como es un día feriado, vamos a hacer la oración el día viernes, mañana, o sea, este viernes, a las 7 de la tarde. Igual está anunciado, pero de todas maneras, para que sepa que este viernes lo vamos a hacer a las 7 de la tarde, porque la gente puede llegar, no viene del trabajo, sino que puede llegar a esa hora. Así que va a ser un día, yo creo, de comunión, de adoración, de dar gracias. De dar gracias por todo lo que Dios está haciendo. Y el domingo hay culto igual, que es el día de cuando se supone que el Señor resucitó, y es un día de victoria. Así que el domingo vamos a estar ahí también con una palabra que tiene que ver con qué significó este día para nosotros. ¿Qué significa en nuestras vidas? Amén. Así que nos vemos este viernes en oración de comunión, de adoración al Señor. Venga con un corazón agradecido de estar en su presencia. Así que damos gracias por esta palabra, pastora. Dios mío, te damos gracias por todas las personas, las familias, Señor, que fueron convocadas en este día, que han recibido tu palabra, tu consejo, Señor. Rogamos a tu Santo Espíritu, Dios mío, que nos redarguya, que nos guíe, que nos enseñe, que nos revele estas profundidades, Señor, para el cambio de nuestro carácter. Amén. Dios mío, para ser una ofrenda olorosa a tus pies. Padre, que cada uno de los que están enfermos y que necesitan sanidad, que sean en esta noche, Dios mío, tu ángel de sanidad tocando su cuerpo, Padre mío. Señor Nínive, que está también alineada, Dios mío, que está ahí, que su rodilla, Dios mío, esté sanando, que Virna también, Señor, esté prosperando, Dios mío, todos los enfermos, todos los que están enfermos esta noche, Señor, que son tus hijos, sean por sanos por el poder de tu palabra, Señor. Tu palabra dice que por tus llagas ya fuimos curados. Por tanto, declaramos ese milagro creativo, Dios mío, en todo aquel que aclama a ti, Señor, y tú le respondes, porque así dice tu palabra. Amén. Clama a mí, yo te responderé. Bendecimos a todos, Amén. Señor, y a nosotros y a nuestros hijos, nuestra familia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, amén. Y amén. Comparte esta palabra. Son palabras que no se enseñan mucho, porque son discipulados de carácter. Y incluso mucha gente a veces no le da la importancia, pero si usted quiere estar bien con Dios, sepa que nosotros venimos de parte de Dios a hacer el discipulado con estos temas.
Así que usted sea el primero en compartirla, en opinar, en hablar. ¿Qué es lo que le ha parecido? ¿Está creciendo? Queremos ver su crecimiento. Amén. Así que Dios te bendiga. Nos vemos Estamos bien. el viernes. Sí. En el nombre de Jesús. Amén. Un beso para todos. Los amamos. Os quiero. Os adoro. Un beso. Dios te bendiga.